Hola, mi nombre es Juliana, vengo de Perú, de la ciudad de Lima. Nací en Chiclayo y vivo pues ya 24 años aquí en Alemania. Y tengo 42 años y bueno, soy contadora de profesión y bueno, y un hobby que me gusta mucho es coser. Bueno, yo salí de Perú cuando tenía más o menos 18 años, vine directamente a Alemania a trabajar como Open Mädchen en la ciudad de Bremen. Open Mädchen significa una persona que viene a trabajar en la casa de una familia, a cuidar a los niños y realizar algunas cosas de los quehaceres de la casa, como limpiar, hacer un poco de comida para los niños y bueno, y así empezó mi evolución aquí y aprender el idioma. Mi día a día era, bueno, tenía que ver a 2 niños, llevarlos a la quita, lo que le llaman acá el kindergarten antes de entrar al colegio, un inicial. Los llevaba, los dejaba, yo en ese tiempo, o sea, en esas horas iba a aprender alemán. Después yo llegaba y los recogía del inicial y bueno, los llevaba a la casa y bueno, los jugaba con ellos o salía al parque. Después regresábamos a la casa, ayudaba a hacer un poco la comida. Los padres trabajaban, entonces ellos venían por la tarde. Tuve una familia muy, muy buena, tuve una bonita experiencia a comparación de muchas muchachas que yo conocí ahí en Bremen, en la ciudad donde estuve. Y eran unas personas muy comprensivas y nada, y eso era como un día normal, ¿no? Y así era consecutivamente, y bueno, comencé a aprender el idioma, a conocer gente, más o menos de mi edad en aquel tiempo, de muchos países, de Colombia, Venezuela, también de Perú. Y bueno, poco a poco fui formando como que un pequeño grupo con varias muchachas y con una amiga muy especial que es colombiana, que hasta el día de hoy es mi mejor amiga, que también vive aquí en Hamburgo. Y bueno, y eso era, ¿no? Salíamos y bueno, cada una hacía también sus cosas, eran open Mädchen o eran estudiantes o estaban aquí por el idioma o tenían que trabajar y ya. Aprendí alemán porque la familia, claro, me pagaba un instituto porque pues era parte también del contrato. Eh, al principio era muy difícil porque, claro, la profesora que me tocó no hablaba nada en inglés, nada en español, y con los compañeros que estaban ahí eran de todos los países. Creo que habían dos latinas en aquel tiempo, pero pues nos tenían prohibido hablar español y para mí fue un reto, sí, porque yo pensé que era fácil como el inglés, pero cuando llegó en el momento que empecé a aprender la gramática, la fonética, era súper, súper complicado, era que decía, Dios mío, esto no lo voy a aprender nunca. Y bueno, ya, y así, pues, conociendo a gente, poco a poco me fui desenvolviendo, pero claro, eso sí, yo al principio, los 2 primeros años, empecé a entender alemán, pero hablaba muy poco, porque la gente hablaba muy rápido y era como que, bueno, ¿cómo le contesto? O formar una conversación, era súper complicado, o sea, lo hablaba muy bien en inglés o en español y nada, o sea, ya con el tiempo, más o menos después de 2 años, ya poco a poco me fui amoldando y comencé a hablar y hablar aquí también, pero sí, al principio fue muy difícil. Bueno, entonces yo para esto yo tenía un familiar que vive en Bremen, es un tío que siempre me retaba y me decía que pues aquí es muy difícil, aquí ser profesionales no lo logra casi nadie, hay que ser muy inteligente para lograr eso y claro, yo eso poco a poco lo fui como que, o sea, en mi cabeza decía, bueno, claro, yo estaba muy joven, tenía apenas 18, 19 años, conocí muchos latinos donde hablaba español que para mí era más fácil y
pero al mismo tiempo veía que también esas personas estaban evolucionando y estaban cogiendo su camino. Y con lo que me acuerdo cuando mi tío me decía que era muy difícil, a mí eso como que me hizo, dije, ok, vamos a ver qué tan difícil es. Empecé a dedicarme a los cursos, empecé a hacer certificados de alemán, los di, los aprobé. Entonces dije, bueno, me voy a poner a estudiar. Me fui a Perú para realizar mi visa de estudiante, retorné de nuevo, empecé a aplicar para poder estudiar en la universidad, porque empecé a averiguar cómo es todo el proceso, porque era un proceso larguísimo. Y de ahí, cuando vine acá, postulé a lo que es el Studiencollege. El Studiencollege es una preparación para que el que quiere ingresar a la universidad cuando tú tienes solamente secundaria completa en Perú, por ejemplo en mi caso, ¿no? Entonces, es ahí donde empieza el interés, ya empecé, digamos, como que a madurar, a tomar más en serio el idioma, porque dije, bueno, tengo que hacer algo, tengo que lograr algo, debe ser un camino larguísimo, y lo fue. Y es ahí donde postulé a Hamburgo, ingresé al Studiencollege y empecé a estudiar la preparación. Llegué a Hamburgo más o menos ya en el año 2005, 2006, empecé a estudiar, empecé a profundizar más el alemán, hasta que postulé al Studiencollege y ingresé al Studiencollege, hice el año que es necesario aquí, de ahí inmediatamente hice la postulación a la universidad, donde yo postulé a la Universidad de Hamburgo y a la Facultad de Ciencias Aplicadas de Hamburgo. Ahí fue también otro tema donde decía, bueno, ¿qué estudio, en qué dirección? Yo estudié lo que se dice en alemán Technisches BWL mit Marketing, lo que se dice en español es como Administración de Empresas con Marketing. Y bueno, empecé yo misma, porque claro, ya tenía amigos que ya estaban ingresando y entonces yo empecé a averiguar cómo es, qué es lo que tiene esa carrera, es en alemán, es en inglés. La carrera que yo hice, pues sí, fue 80-90% en alemán y una mínima en inglés. Ingresé a la universidad y de ahí, claro, yo estuve casi prácticamente 5 años, 6 años, porque ya casi terminando nació mi hijo y tuve que hacer un año de pausa, lo que le llaman aquí una licencia, un Elternzeit. Entonces lo llegué a culminar ya en el 2016, después de largo plazo. Sí, y culminé mi carrera y bueno, mi hijo ya tenía como 2 años. Claro, en ese tiempo, cuando mi tío, pues, porque yo le preguntaba cómo es para estudiar, cómo es el proceso, porque claro, estaba en una edad donde en Perú mis amigos del colegio, por ejemplo, ya estaban en la universidad, ya estaban con una mente, ya sabían lo que tenían que hacer, ya estaban estudiando. Entonces yo quería saber más o menos. Al principio creció un poco de miedo en mí, porque yo dije, wow, esto va a ser muy difícil. Y habían ciertas personas también a mi alrededor que me decían también que no, que eso va a ser muy difícil y no lo vas a lograr. Sí, en el camino que yo estaba haciendo eso, porque cada cierto tiempo tenía así como que siempre una piedra por delante, o sea, era, por ejemplo, para dar el examen de alemán, que a mí me costó muchísimo darlo. Yo decía, Dios, ya está, o sea, en varios momentos quería tirar la toalla y decía, esto no da para mí, mejor me dedico a trabajar, junto mi dinero y me voy y ya veré qué hago, ¿no? Entonces, hasta que llegué a Hamburgo, claro, ya empecé a abrirme un poco, a conocer gente que de verdad hacían lo mismo que yo y sin influencia de nadie. O sea, decían, no, esto se va a hacer, y ya poco a poco así comencé a abrirme un poco aquí en Hamburgo, digamos, ya sola, ¿no? Prácticamente sola, porque acá sí no tengo a nadie. Entonces, me apoyaba de solamente los amigos que tenía aquí y de mi mejor amiga, obviamente, porque ella sí ya estaba en la universidad. Ella ingresó primero, ingresé después yo. Y bueno, ¿cómo es la vida, no? O sea, las dos terminamos. Entonces ella siempre me decía, no, Yuli, si lo vas a lograr. Y ya, pues. Era una cosita como que quedaba ahí, decías, porque sé y lo he visto en otras personas, claro que no es fácil, no es nada fácil, porque el idioma, la sociedad, siempre va a haber alguien que te va a decir, no, esto es así, esto es así, no lo logres, no lo vas a poder lograr.
Entonces es como que nosotros creo como latinos somos tan emocionales que no te voy a mentir, lloraba muchas veces porque decía, wow, esto no es para mí, no voy a poder, o sea, estaba a punto también de dejar la carrera, ya en el punto que decía esto, yo no puedo, ya es mucho, porque claro, se me complicaba más en los semestres, eran más cosas, y hasta que ya estaba casi terminando, y ya cuando con mi hijo nació, claro, ahí sí también otra vez vino el miedo, no voy a poder terminar, Dios mío, con un niño, esto va a ser imposible, porque claro, en el principio él estaba muy chiquito, todo, tenía que estar un año en la casa, pero aún así lo terminé de a pocos, o sea, empecé a escribir mi tesis en el tiempo que estaba en licencia, y gracias a Dios tuve buenas personas como profesores, o sea, tuve de todo, pero profesores que podían entender esa empatía y decían, no se preocupe, háganlo en casa. Y bueno, ya ahí poco a poco, hasta que terminé la carrera, y sí es donde me sentí como que ya. Pero de ahí viene, claro, otro camino, ¿no? A la profesión, ejercer tu carrera y todo eso. Yo hoy en día que me siento ya una mujer realizada profesionalmente como madre, tanto como madre y como profesional, siempre cada vez que conozco a alguien que me recuerda mucho a mí, porque conozco siempre que vienen de 19 años, 20 años, y siempre les digo así como un consejo cuando me están preguntando cómo es para estudiar aquí, e incluso yo les digo, mira, ¿sabes qué? Averigua acá, averigua allá. Obviamente que siempre van cambiando los protocolos, pero uno preguntando se llega a Roma, y es que es verdad, acá tienes que preguntar. Lo bueno de nosotros como latina o como peruana es que somos bien metidos. Nos da mucho miedo porque yo creo que la gente te da mucho miedo, al menos aquí, que siempre, no sé si digamos es envidia o es no sé, no podría decirlo, pero te dan como que, no, te limitan un poco, ¿no? Y yo siempre le digo, pregunta, averigua, y hazlo todo con paciencia, con diligencia, con inteligencia, porque el camino es muy largo, pero en un momento vas a disfrutar de todo eso, de los frutos, porque uno se puede caer una vez, pero te puedes levantar muchas veces, ¿no? Y seguir adelante es lo que yo siempre digo, y no dejarse influenciar. Más que toda la generación de hoy en día que a veces le tienen miedo a muchas cosas, no saben y ya, o sea, yo siempre hablo desde mi experiencia, ¿no? Porque claro, todos somos diferentes, pero recomiendo siempre que sigan para adelante, que pregunten, que tengan paciencia, que respiren, porque te va a tocar de todo aquí en esa sociedad, ¿no? Vas a tener como un rechazo profesional, un rechazo en la escuela, un rechazo en la universidad. Rechazo me refiero a de que por ser quizás estudiante extranjero o alguien que de repente no hablas el idioma fluido, o porque dicen que no te entienden, o porque entonces, claro, nosotros como somos tan emocionales nos sentimos mal porque, claro, creo que esa faceta no conocemos, porque emigrar es fácil, mantenerse es difícil, vivir el camino a tu meta es muy difícil, pero se puede lograr, ¿no? Eso es lo que yo diría. Mi experiencia en la universidad recuerdo muy bien, o sea, tengo muchas cosas positivas que he llevado de la universidad. Y al principio, no te voy a mentir, o sea, yo aparte que estaba muy emocionada, lo primero que se me venía a la mente, voy a conocer amigos. Hoy, qué bueno, voy a conocer amigos alemanes, voy a hablar más alemán, entonces esto va a ser súper cool. Yo en mi momento de que dije, chévere. Al principio, el primer semestre me fue muy mal, porque andaba muy perdida en los protocolos de los exámenes o cómo se hacía una cosa, porque claro, cuando llegas a la universidad, obviamente te vuelves autodidacta, o sea, tienes que
prácticamente tú buscar tus horarios, mirar. Y eso me pasó a mí porque sentí que la gente, los estudiantes en general, trataba de como preguntar y era mucho el idioma también. Eran todos jóvenes. Era como que no me sentía, no sé cómo podría decir, pero o sea, no me sentía que eran malos, pero era como que cada uno iba por su lado, ¿no? Como cada uno hacía lo suyo. No era lo que yo me imaginaba. Probablemente no es como en Perú, que uno va a la universidad, hace amigos rápido, no sé, se junta, se ayuda en las tareas y todo. Lo mío duró mucho, duró prácticamente todo el primer semestre, estamos hablando de 6 meses casi, no, 4 meses más o menos y medio, donde yo demoré o no conocía a nadie para poder establecerme un poco, instalarme en la universidad. Me acuerdo que todos los exámenes que vi, realmente los perdí casi todos. Tuve como 6 exámenes. Primeramente fue demasiado, pero como te digo, no sabía. Andaba más perdida hasta que aprobé 2, me acuerdo, y yo empecé a llorar y decía, Dios mío, no tenía amigos. Terminé el primer semestre, no tenía amigos. No conocía, no, o sea, me sentía como un extraño más en la universidad, como una persona que llegaba, se perdió un trabajo, creo, llegaba ahí, escuchar al profesor y me tenía que ir porque no podía hablar con alguien, conversar, ¿no? Entonces, es ahí donde yo digo, pucha, esto es, ¿no? ¿Cómo lo voy a pasar? ¿Cómo lo voy a lograr? Entré al segundo semestre, es ahí donde empiezo, digo, bueno, vamos a tratar de conocer a gente, ¿no? Empecé por algunos cursos, empecé a conocer muchos, digamos, o sea, estudiantes, emigrantes, eran, por ejemplo, turcos, afganas, o sea, eran prácticamente muchos de la religión islámica, pero eran nacidos acá. O sea, eran también alemanes solamente con extranjeros, ¿no? De padres extranjeros. Empecé a conocí una, me acuerdo en la clase conocí a una, y por ella, o sea, yo me sentí súper bien porque por ella me empezó a presentar a todos, y formamos un círculo, o mejor dicho, me hicieron ingresar a su círculo, porque muchos se conocían ya, y es ahí donde yo empiezo a llevar de verdad, o sea, empiezo a motivarme más por la universidad, ya me iba más contenta, ya decía, wow, porque eran demasiado buena gente las muchachas, los muchachos, o sea, me ayudaban, me corregían en alemán, me decían, no, me dice, tienes que decirlo así, o cuando yo levantaba la mano, siempre había una que me decía, no, dilo así, o hacíamos un grupo, no había rechazo en grupo, nada, o sea, siempre me aceptaba. Y bueno, y gracias a ellos, a muchos de ellos, digamos que fue parte también de terminar mi universidad, porque estudiaba con ellos también, me iba a la biblioteca juntos, y tengo un gran amigo que es hasta el día de hoy también, que somos amigos, que hoy en día es papá, y estudiamos juntos en la universidad y estábamos siempre estudiando juntos y todo. Digamos, cuando terminé la universidad, claro, ahí empieza, tengo que empezar a aplicar, tengo que trabajar, porque sentía de que tantos tiempos estudiando, quería ejercer mi carrera. Yo pensé, bueno, consigo trabajo ya en un mes, rápido. Se demoró casi medio año y me sentía mal porque mandaba aplicaciones a todos lados, ya casi de otros rubros, o sea, yo había estudiado marketing, ya empecé a mandar de logística, de otros rubros. Sí, fue muy difícil porque en muchas empresas me pedían bastantes años de experiencia, o sea, no es solamente, creo, en Perú, acá también, y ahí otra vez dije, wow, o sea, había momentos que me preguntaba, entonces, ¿para qué estudié o por qué, no?
fue también una traba, digámoslo así, pero yo pues le daba, preguntaba a amigos cómo puedo hacer por ejemplo, mi currículum, me acuerdo que lo cambié como 3, 4 veces, porque decía, algo de repente no funciona. Las entrevistas, empecé a mirar tutoriales, todo en alemán, obviamente. Empecé yo a mirar tutoriales en YouTube, cómo entrevistar, qué es lo que uno tiene que decir, cómo uno tiene que expresar y todo lo demás. Porque claramente aquí, cuando tú aplicas en una empresa, por ejemplo, ven todo tu currículum desde que llegaste o desde que empezaste a estudiar y siempre quieren saber qué has hecho, entonces uno tiene que tratar de, más o menos, de cada sitio donde estuviste o que hiciste, tratar de resumirlo y siempre que tenga un sentido, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué trabajaste en esto? Entonces comencé a trabajar en eso y conseguí trabajo. Al principio empecé como asistente en la contabilidad. Yo no tenía idea de mucho, porque una cosa es la teoría y la otra cosa es la práctica. Y ingresé a una Media Agentur, que es una agencia de comunicaciones aquí en Hamburgo. Y así empecé. Yo al principio decía, bueno, nada que ver con mi carrera, pero yo lo voy a intentar. Igual sí, obviamente llevé un curso de contabilidad en la universidad, pero pues era lo que estaba haciendo otra cosa. Entonces lo empecé a probar, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a probar, vamos a ver qué tal va. Y me empezó a gustar, me empezó a interesar, es donde yo empiezo pues a trabajar en una oficina con personas alemanas. Yo recuerdo que era la única extranjera. Ahí se mejoró mucho más también mi alemán, porque ya estás en otro nivel donde tienes que hablar con los jefes o con algún dirigente o con alguien, ¿no? Entonces ahí es donde yo empiezo y trabajé en esa empresa casi 4 años y medio. Bueno, mi primera experiencia en mi trabajo, cuando me aceptaron, estuve súper contenta porque dije, bueno, por fin ya, lo máximo, decía ya, ahora sí, rompo barreras. Al principio, sí, yo siempre digo que hasta hoy, ¿no? En cada sitio que tú vas como nueva trabajadora, no te va a costar, sino tienes que aprender primero a conocer los trabajadores, adaptarte un poco al clima, porque eres tú la que te tienes que, digamos, adaptar al sistema del trabajo, de pronto también a las personas. Hoy en día lo sé sobrellevar, sé más o menos como que ya las experiencias, porque son 7 años que voy trabajando en mi profesión, he aprendido muchas cosas, ¿no? Cuando yo ingresé a esta agencia, todos eran muy jóvenes. Estamos hablando de que yo ya tenía más o menos 33, 34 y todos eran pues de 25. O sea, eran entre 25 a 30 máximo. Eran demasiado jóvenes. Me gustó porque eran, claro, bien juveniles todo. Pero sí notaba, no digo racismo ni nada, sino que notaban que, claro, siempre se nota mi acento y siempre venían esas preguntas, ay, ¿qué has hecho acá? ¿Qué has estudiado? Ahí es donde empiezo yo a entender, pues, ¿no? Cómo van ellos, cómo van conociéndote, ¿no? Yo al principio era muy tímida porque, pues, estaba aprendiendo, ¿no? Ya estás en un trabajo laboral, es totalmente diferente que en la universidad, en el sentido de que en la universidad tienes que estudiar, tienes que dar tu examen y aprobar y pasas. En el trabajo es un día a día para ver también si les caes bien al resto, porque eso también es como que, ok,
se va a quedar porque empiezan a observarte. Tú no te das cuenta, pero empiezan a observarte y empiezan a mirar si de repente pasas, lo que le dicen en alemán, ob du da reinpasst en das Arbeitsklima o en Team, lo que dicen así. Entonces, por eso existe también ese 6 meses de prueba, más que todo es para ver si estás como que capacitado, si ven que estás capacitado. Me parece algo bien, yo con el tiempo lo he entendido, porque claro, o sea, a veces de repente no sabes si te gusta o no te gusta, porque también tanto del trabajador, del jefe, puedes renunciar y decir, ¿sabes qué? Me cambio de trabajo, no deseo. Es válido también. Al principio sí fue un poquito difícil, no con todos, fueran de pronto con 1 o 2, por el alemán, porque también eso era de que me hablaban rápido y era como que muchos ¿cómo le diría? Como nosotros hablamos así en dichos, para sobreentender, y claro, yo era como que, ok, ¿qué me está queriendo decir? Pero bueno, ya era como que, me recuerdo que en aquel tiempo todavía estaba casada con el padre de mi hijo, le preguntaba, le decía, porque él creció acá, le decía, ¿qué significa cuando dicen esto? ¿A qué se quieren referir? Porque a veces yo no reaccionaba o decía sí o decía no, ¿no? Entonces, claro, él me explicaba un poco y ya poco a poco fui aprendiendo hasta que, claro, ya me fueron conociendo, vieron que estaba bien y ya, o sea, terminé muy bien con ellos, o sea, empecé a entenderme más y más y más. Ya, incluso los alemanes al principio, claro, acá se dice mucho de que ellos así no te toman de amistad. Eso es verdad. Yo creo que ellos tienen otra forma que nosotros. Primero te observan, quieren ver, no les dan la confianza así rápido, pero eso tiene mucho que ver. Hoy en día lo veo en mi hijo, más que todo aquí en la crianza, como no de nosotros, sino del lado del colegio, como les dicen, ¿no? Que todo tienen que hacerlo cuando les toque o cuando los llaman, no meterse o no estar ahí o eso, entonces, o no confiar en nadie, o sea, es válido todo, ¿no? Y bueno, y entonces me llevaba muy bien con todos, ¿sí? Y me estimaban mucho y ahí sí la pasé súper bien también. Hacíamos desayuno los viernes con todos los colegas y bueno, ya. Yo pienso, bajo mi experiencia como extranjera, entrar a digamos, a un ámbito laboral cuando estás con muchos alemanes, la tienes obviamente un poco más difícil porque, como te lo estaba diciendo, no es tu idioma, uno no puede hablar así tan fluido porque estás todavía en una fase de aprendizaje, por más de que hayas ido a la universidad, o sea, en mi caso, ¿no? Por más que hayas estudiado y todo, en la práctica es diferente, ¿no? Entonces, pienso que solamente nosotros lo tenemos un poquito más difícil de demostrarnos que somos no mejores, pero que también podemos, o que somos todos iguales, ¿no? Yo solamente digo, por mi experiencia, he aprendido a que yo solamente tengo que demostrar lo que sé, lo que puedo hacer. No tengo que demostrar el doble ni el triple que un alemán, porque si él también tiene el mismo conocimiento que yo, ¿por qué tengo que demostrar más? O sea, mientras yo pueda y hable mi alemán bien, o sea, no estamos diciendo así que, como le decimos nosotros en Perú, florea aquí, florea allá, siempre va a haber alguna persona que te observa, algún jefe o o sea, que te va a observar y te va a entender ¿cómo se diría? Tu forma de trabajar, sí. Porque sí hay gente empática, no hay muchos, eso es verdad, es algo con lo que uno a veces tiene que lidiar. Pero como mamá migrante lo digo, en mi caso, porque soy mamá y soy profesional. Como profesional ya no tengo ese problema hoy en día, sé defenderme,
pero siempre he demostrado lo que puedo hacer. No he demostrado el doble ni el triple, porque siempre me he puesto a pensar, porque tengo que demostrar más cuando yo también he estudiado lo mismo que él. O sea, el idioma no me tiene que limitar. Quizás claro, no es tan fluido, pero yo también tengo lo mismo y quizás también puedo hasta más, pero no tengo que desplayarme y decir, yo trabajo más. A veces pasa y he escuchado que hacen horas extras para quedar bien. Y yo siempre digo, haz tu trabajo, mientras lo hagas bien, cumples y ya está. Hoy en día, o yo lo veo así, tanto como las empresas te necesitan, como tú también necesitas un trabajo, las empresas también te necesitan. No es fácil también encontrar una empresa, porque encontrarte a ti como una persona leal, transparente, porque creo que eso nosotros somos los latinos que decimos siempre la verdad, vamos por delante, decimos las cosas como son. Hay personas que no le van a gustar porque dicen, siempre está eso como que el por detrás. Y ya, creo que no hay que trabajar ni el doble ni el triple, sino trabajar en ti, de que transmites seguridad.